Buenos días profesor. El día de hoy vamos a exponerle los Incoterms 2020. Para entrar en materia, los Incoterms son una serie de términos comúnmente aceptados por la comunidad internacional para resolver los conflictos que se pueden dar entre las partes, entre un comprador y un vendedor. Actualmente los Incoterms, este año entra en vigor los Incoterms 2020, la anterior versión era los Incoterms 2010. ¿Qué significa Incoterms? International Commerce Terms. Bueno, mi grupo está conformado por Andrés Arcos, William Sandoval, Clara Suárez y quien les habla, Juan Camilo Bayoneda. Bueno, el Incoterms 2020 o reglas. Esto explica un conjunto de términos de negociación de 3 letras principalmente. Algunos ejemplos son FCA, DAP, CIF. Esto significa Free Carrier, que es libre transportista. Más adelante vamos a ver toda la terminología, qué significan y cómo se manejan, reflejando prácticas de negocio business to business, B2B, en los contratos de compraventa de mercaderías domésticos, tanto domésticos como internacional. Bueno, el 1 de enero del 2020 entran en vigor estas normas. Como ya lo dije, la anterior versión fue la 2010. Fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Y los Incoterms se renuevan para seguir respondiendo a las necesidades del mercado, a las tendencias de cada momento, de cada época. Su inclusión en el contrato de compraventa no es obligatoria, pero pues se hace por las responsabilidades que acarrean estos o las responsabilidades que se tienen que ver. Entrando en materia de los Incoterms como la gestión de calidad, creo que los Incoterms son una serie de términos estandarizados que se utilizan en los contratos de compra y venta de mercancía. Bueno, ¿qué son los Incoterms entonces? Los Incoterms son unos términos de negociación internacional que pues para modificaciones están actualmente los 2020 y antes de ser reglas de comercio exterior, los Incoterms son más bien términos para acordar las responsabilidades del exportador como el importador. Y pueden afectar costos de transporte, contratos internacionales. Esto tiene que ver con la responsabilidad de los seguros, qué pasa si le pasa algo a cierta mercancía, qué pasa si no llega, si se pierde, hasta dónde se tienen las responsabilidades. Hay varios casos que en aduana dañan la mercancía, ahí se tendrían que mirar en qué se contrató, cómo firmaron el contrato para mirar las responsabilidades. Bueno, entonces los Incoterms 2020. Vamos a hablar del objetivo principal. El objetivo principal es facilitar la operatividad de las transacciones de comercio internacional, como establecer un conjunto de términos y reglas que determinen los derechos y obligaciones del vendedor y el comprador. Y las reglas ayudan a delimitar en detalle el reparto de las responsabilidades y obligaciones entre el comprador y vendedor, haciendo referencia directa al transporte que se utiliza, el lugar de entrega de la mercancía y los trámites que se deben efectuar, los documentos que se manejan. Entonces, estas son las reglas principales. Esto siempre va a ayudar a mirar las responsabilidades, más que todo las obligaciones que tiene el comprador y el vendedor. Ahora, entrando en materia, vamos a ver, mis compañeros les van a explicar, mis compañeros le van a explicar cómo se maneja, cómo es esta terminología, de qué lo componen, cuáles son las características de cada uno de estos. Entonces, sigamos. A continuación, les hablaré sobre las reglas para el transporte en el mar y vías de navegación. Bien, son 4 Incoterms. El primero es FAST, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. El segundo es Free on Board, libre a bordo. El tercero es Cost and Freight, costo y flete. Y el cuarto es Cost, Insurance and Freight, costo de seguro y flete. El último es el que ha cambiado en algunos detalles en los Incoterms 2020. Bien, vamos a comenzar por el primero, que es el FAST, libre al costado del buque, en el cual el vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del punto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros y de exportación, es decir, hasta aquí.
También pues el comprador gestiona la carga a bordo, estiva, también el flete y demás gastos hasta entrega en destino, incluido el despacho de importación, y el seguro, si se contrataría, pues no es obligatorio. El riesgo de pérdida o daño de las mercancías se transfiere cuando las mercancías están junto al barco, aquí como les decía, y el comprador asume todos los gastos a partir de este momento, es decir, desde acá hasta el destino. El segundo es el FOB, libre a bordo, en el cual pues el vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía. Este es en el momento en el que también se transmiten los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte, si bien este pues corre por cuenta del comprador. Ya hacia el comprador, pues él se encarga de los costos del flete, descarga, trámites de importación y entrega en destino, así como del seguro si lo quisiera contratar. La transmisión de riesgos tiene lugar cuando la mercancía está a bordo del buque, es decir, en este momento. El tercer Incoterm es CFR, costo y flete, en el cual los costos de exportación y fletes son a cargo del vendedor, es decir, acá, bueno, hasta que la mercancía llegue a puerto de destino. Y mientras que el comprador asume todos los riesgos y, bueno, todos los costos a partir de que la mercancía llegue al puerto de destino hasta pues su destino final. Bien, el riesgo de pérdida o daño se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía llega al puerto de destino. Sin embargo, pues no es responsabilidad del vendedor comprar un seguro, sino pues es recomendable que el comprador lo haga. El CIF es el cuarto Incoterm, en el cual se hicieron algunas modificaciones en los Incoterms 2020. Bien, en este el vendedor asume los costos, algunos riesgos y el seguro. Cuando uno compra un seguro, pues también tiene riesgos. Entonces acá se separan los riesgos del seguro. Entonces el vendedor asume los costos hasta que la mercancía llegue a puerto de destino. Los riesgos de la mercancía los asume el vendedor hasta que la mercancía esté ya en el buque, y pues ya es responsabilidad, ya es como una obligación en este Incoterm que el vendedor asuma pues el costo de un seguro para la mercancía, pues hasta que la mercancía llegue a puerto de destino. Bueno, aquí nos dice que la principal novedad de este Incoterm hace referencia a las coberturas del seguro que debe contratar el vendedor, apuntando que deben ser las mismas que las proporcionadas por las cláusulas C de la Institute Cargo Clauses, es decir, hasta la llegada de puerto de destino. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Incoterm DAT. Este es un Incoterm cuya traducción significa entregado en el terminal. En este Incoterm, el vendedor tiene la responsabilidad de realizar la entrega en el terminal de carga elegida por el comprador, en el lugar de destino o en el lugar acordado. Básicamente lo que se busca con este Incoterm es pues que el vendedor y el comprador cumplan con las responsabilidades que tienen asignadas. En el caso del vendedor, hasta el terminal de destino, y en el caso del comprador, pues del terminal de destino, pues ya todo lo que tiene que ver con el tema interno de su país. Es necesario mencionar que este Incoterm es adaptable a cualquier tipo de transporte y se puede utilizar incluso en el transporte multimodal. Por lo tanto, la entrega de la mercancía en este término puede ser, pues digamos, en cualquier lugar, como lo dije anteriormente, convenido, ya sea en un muelle o en un terminal, pues de acuerdo a lo que ya sea estipulado. De igual forma, los riesgos y los gastos que tiene el vendedor, como lo mencioné anteriormente, van desde que la mercancía está en la empresa hasta, pues digamos, hasta el terminal de carga del lugar acordado.
Mientras que, digamos, las obligaciones del comprador pues ya hacen referencia a todo el tema aduanero, el despacho de la importación, el transporte interno y básicamente cómo llevar la mercancía hasta el destino final. Es necesario pues que mencionar que en el caso de este Incoterm fue eliminado y bueno, a partir de este año con los Incoterms 2020 fue eliminado y fue reemplazado por el Incoterm DPU. Básicamente es eso. Es necesario mencionar que más adelante les voy a explicar el cambio del Incoterm DPU. A continuación les voy a hablar del siguiente Incoterm, es el FCA Free Carrier. En este básicamente significa, bueno, básicamente lo que da a entender este Incoterm es que el vendedor debe entregar las mercancías listas para la exportación en la naviera escogida por el comprador o en un punto acordado o específico, de acuerdo a lo que esté estipulado en el contrato de compra-venta, porque es importante tener en cuenta esto. Es necesario mencionar que este punto puede ser un puerto en particular o algún espacio que pertenezca a la naviera que fue contratada por el comprador para recoger la mercancía. En cuanto a el vendedor también es el responsable de todo el tema de los costes y riesgos derivados del despacho de aduanas, como lo es el tema de la transferencia de riesgo. Y pues digamos en el tema de la transferencia de riesgo al vendedor, al comprador se produce una vez que las mercancías han sido entregadas en el punto acordado. Es importante resaltar eso. Otra cosa importante es que dada la claridad del punto de transferencia del riesgo del Incoterm FCA es recomendable pues digamos en sí para el tema del transporte de contenedores, por lo cual pues es necesario pues digamos manejar esto. Otra cuestión en el tema del Incoterm FCA es el tema de las obligaciones que se manejan tanto para el vendedor como para el comprador. En cuanto a las obligaciones que maneja el vendedor, está la entrega de mercancía, está el empaque y el embalaje, está el transporte interior del país de origen, el despacho de aduanas del país de origen, obviamente, y pues los gastos de salida o los gastos de origen que se generen de acuerdo al transporte de la mercancía. En cuanto a los datos, no sino a las obligaciones del comprador, pues se tiene el pago de la mercancía, el flete marítimo internacional, los gastos de llegada o de destino y el pago de despacho de aduanas del destino, que es básicamente como lo que él tiene que pagar en el país destino. Es necesario también tener en cuenta que en el tema de los seguros, en este Incoterm, no se obliga, digamos, no hay obligación respecto al cubrimiento de seguros. Sin embargo, tanto vendedor como comprador suelen adquirir sus seguros para evitar pues el tema de que llegue a ocurrir algún incidente y pues tener de una u otra forma un respaldo respecto a la mercancía pues que están tramitando. Por último les voy a hablar sobre los principales cambios en los Incoterms 2020. Entonces el primer cambio que se generó en los Incoterms 2020 es la eliminación del Incoterm DAT, que fue el que les expliqué inicialmente. Bueno, después se dio después de mucha discusión en el tema, en la Cámara de Comercio Internacional, si no estoy mal, en donde básicamente hubo una fuerte discusión y en donde entraron a intervenir los Incoterms Export y DDP, pero al ser Incoterms que se utilizaban frecuentemente era muy difícil generar un cambio tan radical y tan momentáneo pues para eso. Por lo cual el Incoterm que tuvo más discusión fue el DAT, debido a que pues obviamente la palabra terminal no era un concepto que se tenía claro en ese momento. Por lo cual, digamos, eso obligaba al exportador a hacer todo el tema de la logística hasta el país del comprador y de una u otra forma dejando los bienes en el puerto. Y lo cual, digamos, tampoco especificaba si el